Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por la bendición de estar siendo edificados en la fe, edificados por tu palabra, Señor. Queremos suplicarte, rogarte que sigas hablándonos, que sigas poniendo en nosotros el querer como el hacer, que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Padre, que demasiada información no nos sature, sino nos ubique y nos enfoque en lo que tú quieres que aprendamos y que pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el cuarto fundamento. Ya vimos el primer fundamento, que es la virtud. Le agregamos virtud a la fe por medio de la oración. Lo más importante en la vida cristiana es la oración. Y empezamos a pedir, que es el nivel inicial, para estar capacitados para adorar, que es el nivel intermedio, hasta llegar a la meta, que es el interceder, convertirnos en intercesores. Jesús es el intercesor por excelencia. A la virtud tenemos que darle conocimiento por medio de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, escribiendo la Biblia, hasta llegar a tener memorizada la Biblia. Y ese es el carácter de Cristo. Él es la palabra fue hecha carne. Él siempre utilizó la palabra para todo lo que hizo. Al conocimiento le agregamos dominio propio por medio del ayuno. Empezamos con un ayuno hasta la noche, un ayuno de 24 horas. Luego programamos ayunos de 3 a 5 días parciales, con fruta, con verdura, como lo hizo Daniel, hasta llegar al ayuno natural que hizo Jesús. Y es ejercitar el dominio propio. Si yo no soy capaz de negarle a mi cuerpo el alimento, que es el instinto más natural y esencial de los hombres, no voy a poder negarle cuando me pida decir una mala palabra, o me pida alcohol, o me pida sexo, o me pida ira y me pida violencia. No voy a poder sujetarlo. Entonces tenemos que ejercitar el dominio propio. Ahora, cuando ya tengo oración, lectura y ayuno, pues ya me metí a la ola, ¿no? OLA, oración, lectura, ayuno. Ya estoy creciendo espiritualmente. Es el momento de agregar la paciencia. Es el cuarto fundamento al dominio propio. Agrégale paciencia. Noten que estas cosas no nos son dadas, sino tenemos que ejercitarlas. ¿Qué significa paciencia? De acuerdo al diccionario, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. No quiere decir que ya no vas a sentir el dolor o ya no vas a padecer. Sientes el dolor, pero tienes la capacidad de no alterarte, de no cambiar, de no explotar. Segundo, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, cosas que requieren mucho detalle. También es una facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Tiene que ver con la lentitud para hacer algo, o la tolerancia o consentimiento en mengua del honor. De hecho, la paciencia viene de una palabra del participio patiens, que se introdujo al castellano como paciente en los hospitales. Que ya llegó el paciente. Paciente significa el que sufre. Entonces la paciencia tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la capacidad de sufrir sin alterarse, de sufrir sin lamentarse,
de sufrir sin quejarse. La Biblia define la paciencia como la capacidad de sufrir circunstancias adversas, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Hay muchas exhortaciones a los cristianos a que seamos pacientes. De hecho, Jesús, una sola ocasión, le mandó a sus discípulos que aprendiesen algo de él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso o la palabra mansedumbre significa paciencia en medio del sufrimiento, o paciencia sufrida podría definirse como mansedumbre. Entonces, el carácter de Jesús es un carácter paciente, y nosotros tenemos que aprender a producir paciencia. Ahora, si dice, tú agrégale paciencia, entonces la paciencia no depende de que Dios me la dé, depende de lo que yo hago. Entonces, hay, de acuerdo a la Escritura, 21 características de la paciencia. La primera característica es que es producida por la tribulación. Romanos 5:3 dice, la tribulación produce paciencia. Yo escuché hace muchos años, no le pidas a Dios paciencia, porque te va a dar tribulación. ¿De dónde sacaron eso? Las tribulaciones son parte de la vida. A todos, sin excepción, nos van a venir tribulaciones. Al obediente y al desobediente. También uno tiene la idea falsa del Antiguo Testamento de que si te portas bien, no te van a venir adversidades. Y Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, es un hombre prudente, obediente, y sobre él vendrán lluvias, vientos y ríos. El que me oye y no lo hace es un hombre desobediente, sobre el que vendrán lluvias, vientos y ríos. Te portes bien o te portes mal, obedezcas a Dios o lo desobedezcas, andes en los caminos de Dios o andes en los caminos del diablo, van a venir sobre ti y sobre mí tribulaciones. Hagamos lo que hagamos, la tribulación va a visitar nuestra vida. El asunto es, ¿cuál es el resultado de esa tribulación? Los cristianos consagrados se enferman, los cristianos consagrados tienen accidentes, los cristianos consagrados se les enferman sus hijos, los cristianos consagrados también se van a bancarrota, los cristianos consagrados tienen muchas aflicciones, igual que los cristianos rebeldes, igual que los del mundo. El asunto no es si va a haber tribulación o no, tribulación va a haber. El punto es, ¿cómo hago yo para que esa tribulación me haga crecer espiritualmente en vez de que me hunda? He conocido siervos de Dios a quienes se les ha muerto su madre. Yo creo que nadie queremos que se muera nuestra madre, ni nuestro padre. Pero a todos se nos va a morir nuestra madre y nuestro padre. Es el ciclo de la vida natural. Y hay quienes, por causa del fallecimiento de su madre, se han apartado de Dios y han dejado el ministerio. Y hay otros que por causa del fallecimiento de su madre se han consagrado más a Dios. El mismo suceso a uno lo hizo crecer espiritualmente y el mismo suceso a otro lo hizo descender o apartarse espiritualmente. Tribulación significa opresión, aflicción, persecución y angustia. Las tribulaciones vienen por causa de los hombres. Son cosas de la vida. A veces alguien tiene un accidente en su carro y casi todo el mundo dice, Dios está tratando con él. ¿Por qué tuvo un accidente en un carro? Pues porque iba en un auto y los carros tienen accidentes. Cualquiera que se sube a un auto tiene el riesgo de tener un accidente. Entonces, los problemas
producen paciencia, pero ¿saben qué? Es una paciencia humana. Segunda característica, produce prueba, porque dice Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Esa prueba ya viene de Dios. Si bien la tribulación viene de los hombres, la prueba viene de Dios. Cuando yo entiendo esto, puedo ver la vida desde otra perspectiva. Si yo soy capaz de reaccionar de acuerdo a lo que Dios manda en frente de una tribulación, entonces eso va a producir que Dios me ponga a prueba. La tribulación de los hombres produce las pruebas de Dios, y las pruebas de Dios producen más paciencia, porque dice Santiago 1: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Prueba es el examen de las cualidades de alguien para ver si están de acuerdo a la medida del ejemplo de Cristo. Las pruebas vienen de parte de Dios. Las tribulaciones producen paciencia humana que trae consigo una prueba de parte de Dios. Tú no le puedes hacer el examen de tercero de secundaria a alguien que está en sexto de primaria. ¿A quién le haces el examen de tercero de secundaria? Al que aprobó el segundo de secundaria. Entonces, ¿a quiénes prueba Dios? A los que han pasado por una tribulación y la han pasado bien. Entonces, un problema humano te va a generar un problema divino, y Dios va a decir: míralo, ya pasó la tribulación, vamos a ponerlo a prueba. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque si nos va mal por una decisión que tomamos mal, pues lo entendemos. Pero lo que no entendemos es por qué, si nos estamos portando bien, nos va mal, o por qué, si estamos haciendo las cosas bien, nos vienen cosas malas. Es lógico creer que si hago algo malo me va a venir lo malo, pero no es lógico creer que si hago algo bueno me va a venir lo malo. Pero ese es el diseño de Dios. Y cuando uno entiende eso, uno puede sacar lo mejor de las tribulaciones y de las pruebas. Por eso es que decía Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones. Y Santiago dice: ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Tercero, es esperar lo que no se ve. Está íntimamente relacionada la paciencia con la fe. Número 4, la paciencia de las Escrituras nos hace tener esperanza. Es algo que no vemos ahorita, pero sabemos que nos va a llegar, tiene que ver con el futuro. Quinto, es una cualidad esencial de un verdadero ministro del Evangelio. Si no tienes paciencia, tú no puedes ser un verdadero ministro del Evangelio. Sexto, es una señal esencial de un verdadero apóstol. Alguien que se diga o que le llamen o que lo consideren apóstol y no tiene paciencia, entonces no es simplemente un apóstol. 7, es un fruto del Espíritu, es un resultado de un proceso. 8, es una cualidad esencial de los que han sido llamados por Dios, la paciencia. Eres llamado por Dios, necesitas paciencia. Número 9, la fortaleza y el poder de Dios nos son dados para tener paciencia. ¿Para qué queremos fortaleza si no van a haber problemas? ¿Para qué quieres una ametralladora si no estás en una guerra? Entonces Dios nos da sus armas para poder pelear, porque vamos a ser probados, vamos a ser tentados. 10, es una cualidad con la que se deben vestir los escogidos de Dios. Debe ser parte de nuestro uniforme, o es nuestro uniforme. Unida a la fe, paciencia es lo que se necesita para soportar las persecuciones y tribulaciones
por causa del Evangelio. Si bien vamos a tener problemas por el simple hecho de estar vivos en esta tierra, y si lo enfrentamos correctamente, vamos a ser probados por Dios, eso va a hacer que seamos entonces ministros del Evangelio, y eso nos va a traer más problemas, persecuciones. 12avo, Dios encamina nuestros corazones hacia la paciencia de Cristo, que Él es el Dios de la paciencia. 13avo, debemos seguir la paciencia como hombres de Dios. La paciencia debe ser nuestra guía, pues. 14, debemos exhortar con toda paciencia. 15, es una cualidad esencial de un líder espiritual. 16, debe ser sana, no enferma o distorsionada, porque hay paciencia enferma, hay paciencia distorsionada. La mujer que soporta al marido que le es infiel no está teniendo paciencia, no conoce las Escrituras, está distorsionado. La paciencia tiene también un límite, la paciencia de Dios también tiene límites. 17, unida a la fe, es indispensable para heredar, alcanzar y obtener las promesas de Dios. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Número 18, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. 19, cuando la paciencia tiene su obra completa, y este es el propósito de la paciencia, nos hace ser maduros y cabales sin que nos falte cosa alguna. A través de la paciencia desarrollamos el carácter de Cristo. El resultado de la oración, de la palabra de Dios y del ayuno es la transformación de nuestro carácter al carácter de Jesús. Es una virtud que se puede poseer, puedes tenerla o puedes no tenerla, y debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas y a los siervos de Dios. Entonces, ¿cómo agregamos paciencia? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Porque recuerden que son cosas prácticas, humanas, posibles, lo que nos toca hacer. Y nos lo dice Hebreos 10:36 y primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y noten que está en cuarto lugar. Obviamente, si tú aplicas esto sin una vida de oración, sin una vida basada en la palabra de Dios, sin dominio propio, pues te va a hacer bien terrenalmente, o te va a servir para cruzar la frontera y aguantar vejaciones y peligros, pero es una paciencia humana falsa que tiene como esperanza la riqueza del sueño americano. Muchos cruzan la frontera y aguantan muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de llegar allá y ser ricos, de tener el botín. Esperar o aguantar para alcanzar un botín no es la paciencia que Dios quiere. La paciencia que Dios quiere es aquella que se basa en la voluntad de Dios. Y dice Tesalonicenses que esa voluntad de Dios se puede encapsular en una acción específica: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que damos gracias a Dios cuando nos sobreviene una tribulación o una prueba, la paciencia en nosotros aumenta. Cada vez que nos quejamos cuando nos sobreviene una tribulación o una prueba, la paciencia en nosotros disminuye. Se te acaba el gas y no hay agua fría, no hay agua caliente, solamente hay agua fría. Esa es una tribulación. ¿Por qué se te acabó el gas? Pues no porque andas mal con Dios, no, se te acabó el gas porque no previste
A veces prevenes y se descompone el boiler. ¿Por qué se descompone el boiler? Porque los boilers se descomponen. Así de sencillo. Y Dios utiliza eso para tu bien. ¿Hay agua fría? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ah! El lenguaje del infierno es la quejabanza. El lenguaje del cielo es la alabanza. ¿Qué sale de tus labios frente a cada adversidad? Si no hay agua caliente y le dices, gracias Padre, porque hoy no me voy a bañar, o hoy me voy a bañar con agua fría, y estás acá, uy, gracias Padre, aleluya, gloria a Dios. Entonces la paciencia en tu vida va a subir 2 o 3 rayitas, como en los celulares, ¿verdad? Pero si te quejas o te entristeces, hay quienes, mientras las circunstancias sean buenas, están contentos. Su alegría depende de que todo salga bien. Una contrariedad. Algo no sale conforme a lo que yo quiero y entonces se enfurecen. Las rayitas bajan. Hay 3 niveles para agregar paciencia. Recuerden, virtud, 3 niveles. Pedir es lo más fácil, adorar no tan fácil, interceder difícil. Palabra de Dios, leer es fácil, escribir no tan fácil, memorizar difícil. El ayuno de 24 horas fácil, parcial no tan fácil, natural difícil. Bueno, hay 3 niveles. ¿Cuál es el nivel inicial o el nivel fácil? Dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que hemos recibido. Si tú no aprendes a darle gracias a Dios por lo bueno, porque dice dar gracias en todo, no dice dar gracias por lo malo, dice dar gracias en todo, por lo bueno y por lo malo. Entonces no vas a poder llegar al nivel intermedio, que es dar gracias a Dios por todo lo negativo, todo lo que te desagrada, situaciones o cosas que te impacientan. Y eso te va a llevar al nivel avanzado, que es dar gracias a Dios por todas las cosas malas y desagradables que te han sucedido en la vida y que han marcado tu vida y que te están, hoy han moldeado lo que eres, que hoy somos el resultado de lo que hemos pasado. Entonces, ¿cómo se ejercita esto? Pues haz una lista, escribe todas las cosas buenas que has recibido en la vida y todo lo que te gusta y agrada. Anótalo por muy ridículo o insignificante que parezca. Nos dimos a la tarea, lástima que no está Arturo Olmedo aquí, esperaba hoy verlo. Luis Bravata, Arturo Olmedo, Julio Cortés y yo, entre los 4 nos reunimos, Abel, entre los 5 nos reuníamos en la noche todos los días jueves y nos pusimos la meta de escribir 1000 motivos para darle gracias a Dios. Y cada uno pues hizo como 10, 15 y cada 8 días cada quien leía su lista. Y los que íbamos allí íbamos agregando. Qué cosas tan maravillosas. Porque empezamos por darle gracias a Dios por la salvación, por Cristo, por la Biblia, por las Escrituras, por la iglesia. Gracias porque tengo ojos, porque puedo ver, porque puedo oír, porque puedo hablar, porque puedo caminar, porque estoy sano. Miren, le dimos gracias hasta por las cucarachas y las ratas. ¿A quién le agrada una rata o una... ¡A nadie! Pero ¿sabes qué? Mi amigo Adolfo en ese tiempo vivía de fumigar. Entonces, gracias a las cucarachas y las ratas, él y su familia comían. Porque si no hay ratas, ¿de qué vive? Y gracias a las ratas y las cucarachas está Valle y un montón de compañías que tienen ingenieros, contadores, abogados, millones le dimos gracias a Dios por los ladrones, por la delincuencia, porque si no hay ladrones ni delincuencia no tendríamos ministerio.
no habían policías, no habían jueces, ni magistrados, ni custodios, ni casas, no había nada. No había nada, ni guaruras, ni nada. Le dimos, bueno, uno allí puso, Sama Julio, gracias por los pingüinos. Dijimos, los pingüinos de Alaska. No, los pingüinos Marinela. Entonces, otro ahí dijo, ok, entonces, gracias por la compañía Marinela. Y gracias por los repartidores. Gracias por las tienditas, porque no tienes que ir a la fábrica, vas a la tiendita y pides unos pingüinos. Y son riquísimos. Digo, a los que les gusta. Puede ser que te gusten otras cosas, los Twinkies, o las donuts, o las barritas. Le dimos gracias a Dios por los repartidores, también dimos gracias a Dios por la Chevrolet, por la Ford, que hacen las camionetas que llevan los productos a la... No, hombre, mira, le dimos gracias a Dios por los plomeros, que pusieron la tubería para que tú nada más abras la llave y salga agua. A los electricistas que haces así y se prende un foco, pero ahí atrás de eso hay, mira, cuando tú aprendes, eso se te vuelve un hábito. Esta lista no es para que vivas la lista, es ejercitarte para que llegue el punto que donde estés, tu actitud sea una actitud de agradecimiento. Cuando tú aprendes a dar gracias por lo bueno, tu vida cambia totalmente. Y entonces puedes dar gracias por lo malo. Pero si no aprendes a dar gracias por lo bueno, no vas a dar gracias por lo malo. Y es maravilloso. Cuando te lavas los dientes, gracias por Colgate o por la marca. Gracias por los que hacen las cerdas. Gracias por los que hacen las... O sea, la vida te sabe, la vida la disfrutas. En su material de apoyo hay aquí algunos hechos científicos, biológicos, psicológicos y médicos acerca de la paciencia. Paciencia en momentos lentos, paciencia como perseverancia, paciencia como actividad correcta, fuentes de la paciencia. Vamos al nivel intermedio. Es la lección 11. No es tan fácil, pero si ya tenemos el hábito de dar gracias por todo lo bueno y estamos conscientes de las cosas buenas, porque hay muchas cosas buenas. Cuando tú haces este ejercicio, descubres que son más las cosas buenas, muchísimo más las cosas buenas que las cosas malas que tienes en la vida. No alcanzamos ni a hacer 100 cosas negativas entre los 5. Y esto fue hace que, no sé, Arturo todavía empezaba, acababa de salir de casa como 13, 14 años, 15 años. Qué cosa tan maravillosa. Te das cuenta que por cada cosa mala que sucede en tu vida hay 10 cosas buenas. Y entonces la vida ya no hay lugar para la depresión. ¿Por qué? Porque es más lo bueno que tienes que lo malo que tienes. ¿Está tu vida llena de dificultades y de tentaciones? Entonces, esté gozoso, porque cuando el camino es áspero, la paciencia crece. Déjela crecer y no trate de evadirse de sus problemas, porque cuando su paciencia se perfeccione, estará preparado para cualquier cosa, firme en su carácter y perfecto. Y hay aquí algunas verdades. Dios tiene un plan especial para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese plan? Que seamos como Jesús. Inciso B, el plan especial de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús, moldeados. Ahora, ¿cómo nos transforma Dios a la imagen de Jesús? Por medio de las pruebas. Porque aquí es donde entra. Bueno, si bien las tribulaciones son por las situaciones de la vida, hay quienes se quejan del calor. Pero pues el calor, pues es el calor, pues es en donde vivo. Y me tocó allí.
Y tengo que aprender a darle gracias a Dios por lo que me disgusta. Gracias, Señor, porque no soporto el calor. El calor no va a cambiar. Las circunstancias no van a cambiar, porque Dios no cambia las circunstancias. Dios te cambia a ti. Al punto que si es el calor lo que te sofoca y lo que te molesta, y le das gracias a Dios, el calor sigue allí, pero ya no te molesta, ya no te perturba. Una de las cosas que yo más aborrecí cuando llegué al DF fue el tráfico. Es insoportable, pero aprendí. Gracias por el tráfico, Señor. Y me molesta, pero gracias, Señor. Bendito tráfico. Hoy en día amo el tráfico sigue, pero lo amo, lo disfruto. Miren, benditos iPods, bendita tecnología, de veras. Tengo un carro que no tiene radio, entonces pongo el iPod, pongo aquí esta cosa. Enero, febrero, marzo, ahorita voy a la mitad no fue el primero, fue como del 4 o 5 que empecé a andar en carro. Yo voy a todas las cárceles en el DF. Para que te des idea, llevo 3 veces y media escuchada la Biblia en el iPod. En el iPod pones Génesis 1 y empieza llegas a tu casa, se le acaba la pila, y cuando lo prendes vuelve a donde está. O sea, no hay pierde. No tengo nada más que eso en el todo enero me escuché de Génesis a Apocalipsis aquí, mientras voy en el tráfico. O sea, 70 horas al mes en el carro. Más o menos son entre 15 y 18 horas que yo paso en el tráfico a la semana en la Ciudad de México. El tráfico no se va a cambiar. Yo soy tan feliz con el tráfico porque crezco espiritualmente. Y voy este mes, antes de que acabe el mes. Hoy es día ¿qué? 18. Y del plan 140, que es cada track dura media hora, voy a ir en 80 y tantos. En marzo acabé el 29. Cada vez hay más tráfico, cada vez hay más bendición. Entonces, las pruebas Dios las va a usar para producir en nosotros paciencia. Hay 6 características de las pruebas que producen paciencia. Número 1 es que son ahora. Todos los días vas a ser probado en algo. Número 2, duran poco tiempo. Porque pregúntame si me abochorno el tráfico. La verdad, ahorita no puedo decir, ay, es que no lo soporto. No, ya no. 3 son necesarias. Dios no te va a quitar los problemas. Muchos quieren que Dios se los quite. Y Dios lo que quiere es que aprendas a sacar lo mejor. 4, tenemos que superarlas. Si tú huyes de una prueba, Dios te la va a repetir a donde vayas. Me voy de esta cuadra porque los vecinos son insoportables. A donde te vayas, te van a perseguir vecinos insoportables. Y los vecinos no van a cambiar. Tú tienes que cambiar. 5, producen aflicción. ¿Duele? Claro que duele. Pero llega el momento en que en vez de que te duela, lo disfrutas. Todos tenemos una dosis de masoquismo. Todos, sin excepción. Si no escucha radio, todas las canciones son de despecho. Las canciones de me dejó, se fue con otro, perfidia, mentiroso, son las que más tienen esto. ¿Por qué? Porque, ay, lloramos, sí, es que se fue. Y todos tenemos una dosis de masoquismo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no usar eso para bien? Y empezar a disfrutar el dolor de las situaciones y sacarle provecho. En vez de que el dolor nos lleve al alcoholismo o a la drogadicción, que el dolor nos lleve al crecimiento espiritual. Y son diversas. O sea, hay desde las pequeñitas del agua fría hasta aflicciones del corazón, hijos desobedientes, parientes sumidos en las drogas
que uno a veces dice, ya, ¿qué más hago? Hay dolores en el corazón que a veces son insoportables. Son diversas. El plan de Dios ha sido siempre el mismo. Cuando Dios mostró al profeta Jeremías que tendría que ir con los judíos a la cautividad de Babilonia durante algún tiempo, también le dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. Los años de sufrimiento en Babilonia fueron parte del plan de Dios. Fíjate, el plan de Dios era que ellos estuvieran cautivos. El plan de Dios para nosotros es bueno. Toda situación de tu vida, escúchame, si tú le entregaste tu vida al Señor Jesús, ya no tienes libre albedrío. Todo lo que sucede en tu vida está diseñado por Dios. Y solamente Dios nos puede moldear y cambiarnos totalmente. Jesús es nuestro modelo a seguir en circunstancias difíciles. Cuando Jesús tuvo que alimentar a 5,000 personas, ¿qué hizo? Dio gracias. Se multiplicaron los panes. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? Dio gracias. Cuando estaba en el huerto, antes de ir al huerto, antes de padecer en la cruz, dio gracias por el pan y por el vino. ¿Cómo aplicamos esto? Haciendo una lista de las cosas difíciles y desagradables que estamos atravesando en el tiempo presente, y en cada cosa, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por todo lo que me disgusta en este tiempo. En el material de apoyo vienen testimonios verídicos del poder de la acción de gracias en circunstancias difíciles, casos reales, en donde el caso 1 era de una familia que su hija estaba internada en un hospital psiquiátrico, demente totalmente, y alguien les dijo, ya le dieron gracias a Dios porque su hija está loca. ¿Cómo se le ocurre? Denle gracias a Dios. Y suceden milagros cuando uno hace eso. Y por último, el nivel avanzado. Y este es el caso de Job. Gracias por el pasado, porque todos hemos sido víctimas de algo. Y lo que tenemos en el presente lo podemos remediar, porque está en el presente. Pero ¿cómo remediamos el pasado? Papá que se fue de la casa y nos dolió. ¿Cómo remediamos un abuso que sucedió cuando yo era niño? O traumas y complejos y heridas que tengo. Creemos que no se puede remediar, pero sí se puede remediar. Y hay 4 verdades espirituales, 4 verdades bíblicas acerca del sufrimiento que tenemos que abrazar, atesorar, creer. Número 1, el sufrimiento, díganlo junto conmigo, el sufrimiento es una bendición. ¿Qué te sucedió cuando eras niño? ¿De qué fuiste víctima? Ese sufrimiento es una bendición para tu vida. Muchos en la cárcel descubren eso y dicen, bendita cárcel, bendito el día en que caí preso, bendito el día en que mis papás se divorciaron, bendito el día en que fui violado, bendito el día en que caí en las drogas. Y tú, ¿cómo estás loco? Es que cuando uno lo entiende, el sufrimiento es una bendición. Segundo, el sufrimiento es necesario. Era necesario el sufrimiento porque Dios así lo determinó. Tercero, el sufrimiento produce arrepentimiento. Y 4, el sufrimiento es el medio para crecer espiritualmente. En mi caso personal, yo me intenté suicidar 3 veces. Y yo decía que sufría mucho, pero hoy me doy cuenta que si no hubiera sufrido lo que sufrí, yo hoy no conocería a Cristo. Hubiera vivido una vida normal y al final del tiempo me iba a ir al infierno por la eternidad. Y Dios me amó tanto que dijo, es necesario que
sufra esto y esto y esto y esto, para que se arrepienta y pueda ser salvo. Y una vez que eres salvo, es necesario que sufra esto y esto y esto, y que siga sufriendo esto, para que crezca espiritualmente. Que solamente Dios sabe lo que todos necesitamos, una dosis diferente de sufrimiento. Y en Job, qué libro tan maravilloso. Cuando uno entiende el libro de Job, uno puede ver la vida desde el cielo y entonces entender que no hay una sola cosa que nos haya pasado accidentalmente en la tierra, que no hay una sola coincidencia, que no hay una sola cosa que Dios haya dicho, ¡ay, se me fue! Y todo lo que nos ha sucedido, particularmente lo malo, viene de Dios. Todo. Job da gracias por lo bueno y por lo malo. Fíjate, es Dios quien desafía a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Fíjate, el mejor hombre que existía sobre el planeta Tierra era Job. Y entonces cuando Dios vio al mejor hombre de la raza humana, dijo Dios, lo quiero bendecir. ¿Cómo lo voy a bendecir? Con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay algo que no importa cuánto dinero, cuánta educación, cuánta cultura, no importa qué tan poderoso seas, hay algo que no se puede conseguir con nada que existe aquí en la tierra, a menos que sea a través del sufrimiento. Entonces, viene el diablo, te destruye todo, pero es Dios que lo hace, porque le dice el diablo así entiende lo que no entendemos. Le dice, extiende tu mano y mata todo lo que tiene. Y Dios le dice, ¿cómo me dices a mí? No, le dice, sí, ahora está bien. Y el diablo viene y le mata a sus hijos y todo. Y dice aquí, en la parte subrayada, que él adoró cuando se enteró. Y dice las palabras célebres: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no culpó a Dios. Ay, mira, y yo que me porto tan bien, y yo que le echo ganas, y yo que me sacrifico, y yo que he dado esto, y el otro, y aquí, y allá. Él sabía que todo venía de Dios. Y entonces dice que no le echó la culpa a Dios. No lo culpó. Cuando tú le atribuyes a Dios tus males o te quejas, ay, no vale la pena, yo que me he guardado esto y esto, y mira cómo me paga Dios, tú estás pecando. Entonces Job nos enseña a darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Segunda lección, Job recibe lo bueno y lo malo, porque no es lo mismo dar gracias por el agua fría y no bañarte ese día, a dar gracias por el agua fría y bañarte con agua fría. No es lo mismo decir, ay, gracias por el sueño, no voy a dormir sino en un petate, y te vas a un hotel, estás huyendo de la prueba, a decir, pues aquí me duermo, no importa. No importa, no es lo mismo dar gracias por algo y recibirlo. Ay, gracias por esos frijoles todos feos. Me voy a un restaurante, estás huyendo. No, me los como, los recibo. Esa es la segunda lección. Viene el diablo y le hiere la piel. Nota cómo dice Job 2, del 3 al 10. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Dios está diciendo, este varón es el mejor, temeroso de Dios y apartado, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, ¿qué dice? Sin causa. Deja de buscarle la explicación a las tragedias de los hermanos, a tus tragedias. No, es que bajaste la guardia, es que no. ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? Jesús lo explicó con el hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? ¿Quién pecó? Porque nosotros atribuimos siempre el mal al pecado. Y dice el Señor Jesús, ni pecó este,
ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que las obras de Dios se muestren en él. Y la obra máxima de Dios es la salvación. Y si es necesario que alguien que no ha nacido de nuevo sufra y caiga y se revuelque y sea una vergüenza para que se arrepienta, Dios así lo va a determinar. Ay, es que ¿por qué lo permite Dios? No, Dios no lo permite, Dios lo hace. Porque Él es el dueño, Él es el rey. Y dice aquí, el diablo le dice: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Viene el diablo, le mete una sarna, la mujer se le vuelve en contra, la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, ¿cuántas has hablado? Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. El pecado sale por la boca. Termino con Santiago 1, 2 y 4. ¿No era Job perfecto? Dicho por Dios. Ahora, perfecto quiere decir maduro espiritualmente. Santiago 1, 2 a 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos como Job. Santiago 3, 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Escúchate cuando estás atravesando alguna crisis. Escúchate cuando estás en medio del dolor. Lo que Dios quiere es que de nuestros labios no salga culpa hacia Dios, no salga quejas, sino salgan acciones de gracias. No salgan acusaciones: es que esta mujer que me diste, es que estos hijos, no te justifiques. Vamos a ver en la tarde el nivel avanzado. Todos tenemos heridas. Nos duele, está allí, nos duele, nos lacera. ¿Cómo podemos liberarnos del dolor? Sí se puede sacar el dolor de la vida a través de la paciencia, a través de lo que sacan nuestros labios. Amén. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno y por lo malo. Todos tenemos situaciones adversas. Todos vamos a tener por el resto de nuestra vida situaciones difíciles, de salud, de economía, de relaciones, de familia, de ministerio, de traiciones, de deslealtades, de sufrimientos. Todos, sin excepción. No permitas que seamos como los amigos de Job, que lo llegaron a condenar, a acusar, a tratar de encontrar una causa. Permítenos, Padre, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. En nuestro propio sufrimiento, entender que si pudiéramos ver detrás del telón, si pudiéramos ver desde donde tú ves, es lo que te estaríamos pidiendo que nos sucediera. Las circunstancias a veces cambian, a veces no cambian, pero nuestro corazón sí puede cambiar.
De la abundancia del corazón habla la boca. Que en nuestro corazón haya gratitud, alabanza, adoración hacia ti, aunque no entendamos, aunque no sepamos o no haya ninguna causa, que podamos crecer y madurar, no huyendo, sino aceptando, abrazando, amando, deseando y anhelando la cruz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.